La clase pasada habíamos visto nuestra primera solución exacta a las ecuaciones de Einstein. Y bueno, enfatizamos el hecho de que para encontrar una solución exacta a un conjunto de ecuaciones que es no lineal y que son en general bastante complicadas, una estrategia que podíamos seguir era valernos de anticipar en la solución buscada una simetría apropiada, una simetría que físicamente sea de interés, por supuesto. Y entonces, si uno escribía, anticipaba en la forma de las componentes del tensor métrico esa simetría, y reemplazaba en las ecuaciones esa forma simétrica del tensor métrico, tenía chance, si había hecho las cosas bien, si la propuesta era adecuada, de encontrar más fácilmente una solución. Hoy vamos a trabajar con otro tipo de simetría para encontrar también soluciones exactas y soluciones que se van a adaptar a lo que precisaríamos para describir un modelo cosmológico. Entonces, el tema de esta clase y la siguiente es la cosmología. ¿Y qué tiene la relatividad general para decir de la cosmología? ¿Qué tiene la relatividad general para decir del universo visto como un todo? ¿Cómo es el espacio-tiempo del universo visto como un todo, visto globalmente? ¿Evoluciona? ¿Es estático? En primer lugar, para hablar del universo, tenemos que familiarizarnos con las unidades de medida que vamos a utilizar. Y la unidad de medida más común es la que se deriva del parsec, son los múltiplos del parsec, así que comenzaremos definiendo qué es un parsec. La palabra parsec viene de paralaje segundo. ¿Y por qué? Bueno, porque el parsec está definido como la distancia con respecto a nuestro sistema solar a la que habría que ubicarse para que el radio de la órbita de la Tierra alrededor del Sol, para que la distancia Sol-Tierra, se vea subtendiendo un ángulo de 1 segundo. Esa distancia es la que se llama parsec. Y bueno, simplemente haciendo trigonometría, sabiendo que la distancia Sol-Tierra es de 150 millones de kilómetros, es lo que se llama una unidad astronómica. Entonces uno puede calcular a qué distancia corresponde esta unidad que llamamos parsec. Y la distancia es de 3 por 10 a la 16 metros, que es la distancia que la luz recorre en 3,26 años, por eso es lo que se llama 3,26 años luz, ¿no? La distancia que la luz recorre en un año es lo que llamamos un año luz. Entonces un parsec corresponde a 3,26 años luz, que es también una unidad de medida, una unidad de distancia utilizada cuando se habla del universo, pero preferimos el parsec, esto es, preferimos parsec, kiloparsec, megaparsec, gigaparsec, inclusive llegaremos a utilizar. Para tener una idea de qué significa esta unidad de medida, bueno, y de cuáles son las escalas características en el universo, podemos decir que una galaxia típica tiene una dimensión que está entre 1 y 50 kiloparsecs. Aquí tenemos la imagen de la galaxia de Andrómeda. Esta es una galaxia de la que hablé la clase pasada, la galaxia M87, que tiene un jet que sale de su centro, donde hay un gran agujero negro. Este es el jet. Las galaxias se agrupan en cúmulos de galaxias. En esta otra imagen, por ejemplo, cada punto luminoso corresponde a una galaxia. Todo esto es un cúmulo de galaxias. Y bueno, el tamaño típico de un cúmulo de galaxias va entre unos 2 y unos 10 megaparsec. Y a su vez los cúmulos de galaxias se organizan en supercúmulos a escalas típicas de 100 megaparsecs. Estas imágenes que vemos acá, estas figuras, corresponden a nuestro vecindario cósmico. Aquí en el centro estaríamos nosotros, está la ubicación de la Vía Láctea, y estas son los cúmulos vecinos.
galaxias y cúmulos vecinos. ¿Y a qué distancia están? Está indicado con esta escala de colores, donde el color rojo corresponde a unos 300 megaparsecs de distancia. Como vamos a ver, la distancia a la que se ubican las galaxias se obtienen a partir del corrimiento al rojo de la misma, el corrimiento al rojo cosmológico, que es un tema que vamos a ver hoy hacia el final de la clase, y así es como se hacen estos mapas de nuestro vecindario cósmico. Por ejemplo, acá vemos en esta figura un muestreo que se hizo de galaxias, cúmulos de galaxias en nuestra vecindad. Acá en el punto central de la figura estaría la Vía Láctea. Acá está representada la Vía Láctea. Y estas dos cuñas corresponden a haber tomado estas dos rodajas de la visual que tenemos a partir de nuestra posición en nuestra galaxia. Dos rodajas que, como ven, salen más o menos perpendicularmente al plano de la galaxia, porque claro, si miramos en el plano de la galaxia, las propias estrellas de la galaxia nos impiden ver lo que está fuera de ella. Entonces, en estas dos cuñas, nuevamente usando corrimiento al rojo, bueno, se vio que en nuestro vecindario cósmico, las galaxias se agrupan formando cúmulos, y entre los cúmulos hay vacíos en el medio, hay unas ciertas estructuras filamentosas. Bueno, todo eso está mostrado acá en una escala que va hasta unos 500 megaparsecs de distancia de nuestra posición. Vamos a ver ahora una simulación numérica de la distribución de la materia actual en el universo, de la distribución actual de materia en el universo, porque bueno, si el universo evoluciona, eso puede ir cambiando, ya veremos. Entonces, vamos a ver a distintas escalas. Aquí vamos a empezar a la escala de 1 gigaparsec. Este h que está acá, barra, dividido h, no es una hora, es un factor numérico que lo podemos tomar igual a 1, vale alrededor de 0.7 para lo que queremos ver acá, no importa, tampoco sabemos todavía de dónde viene este factor h, pero tiene que ver con el parámetro de Hubble que también estudiaremos hoy mismo. Lo que nos importa acá es que vamos a empezar con una distribución de la materia en el universo donde vemos esas estructuras filamentosas, pero vemos que a la escala de 1 gigaparsec, esto se puede pensar como suficientemente homogéneo para proponer un modelo cosmológico homogéneo. A otras escalas va a ser diferente, así que veamos qué pasa cuando vamos cambiando la escala desde 1 gigaparsec vemos que cuando vamos haciendo zoom y vamos bajando la escala, entonces hay zonas donde la materia está muy concentrada y otras donde está menos concentrada. Es decir, a pequeñas escalas el universo es inhomogéneo. Pero nosotros vamos a trabajar a las escalas grandes, es decir, vamos a suponer que estamos trabajando a una escala suficientemente grande como para describir el universo como un todo, como si tuviera una distribución homogénea de materia y de radiación. Bueno, muy bien. Entonces, ¿a qué escala deberíamos trabajar para poder utilizar la hipótesis de homogeneidad? Bueno, se acepta que a una escala mayor que 150, 200 megaparsec, en realidad hace unos años se aceptaba que 100 megaparsec estaba bien como para tratar al universo como isótropo y homogéneo. Esta aproximación de que el universo es isótropo y homogéneo es lo que se llama el principio cosmológico. Lo que supone es que la energía materia, que va a actuar como la fuente de las ecuaciones de Einstein,
en la clase de hoy vamos a trabajar con una fuente de las ecuaciones de Einstein, a diferencia de la clase pasada donde estudiábamos una solución de vacío, ¿no? Pero ahora tenemos el universo lleno de materia y de radiación, y vamos a suponer que a gran escala esa fuente, ese tensor de energía-momento, es isótropo y homogéneo. Es decir, vamos a usar como fuente el tensor de energía-momento de un fluido, y ya conocemos cómo es el tensor de energía-momento de un fluido, isótropo y homogéneo. Es interesante destacar que uno podría concebir inclusive una cosmología que sea homogénea y que sea anisótropa. Es decir, que haya una dirección privilegiada frente a la otra, pero que ese privilegio, esa dirección privilegiada sea la misma en cualquier punto del universo. Entonces, habría homogeneidad, pero no habría isotropía. Ahora, si el universo es isótropo en todos sus puntos, si el universo fuese isótropo en todos sus puntos, que es lo que vamos a suponer en este modelo cosmológico, necesariamente tiene que ser homogéneo. Bueno, esta hipótesis del principio cosmológico, que ahora veremos cómo la desarrollamos para plantear una solución con esa simetría, para anticipar esa simetría en la solución, es una hipótesis bastante fuerte porque involucra a todo el universo, inclusive regiones de las que tal vez no sepamos nada hoy en día. Que tal vez no sepamos nada por distintos motivos. Podría ser que no sepamos nada por una limitación tecnológica, porque no hemos llegado a auscultar el universo a distancias muy grandes, o tal vez porque estaríamos hablando de regiones tan alejadas que aún, digamos, mejorando la tecnología, esas regiones podrían estar tan alejadas que todavía no habríamos recibido luz provenientes de las mismas. Y esto es algo que podría suceder en el caso que el universo tuviese una edad finita. Entonces, si el universo tiene una edad finita, si empezó en algún instante, bueno, la luz necesita tiempo para viajar hasta nosotros, y entonces puede haber regiones muy remotas desde donde la luz todavía no nos llegó. O también podría ocurrir algo por el estilo si el universo hubiese sido opaco a la propagación de la luz hasta cierta edad. Todo eso es algo que no sabemos y que, sin embargo, estamos enunciando el principio cosmológico sin preocuparnos por esas cosas. Así que vamos a aceptar una hipótesis que dentro de todo parece razonable, y es esta hipótesis de isotropía y homogeneidad. Bueno, como nosotros estamos en relatividad, tenemos que ser un poco más precisos con esta hipótesis. ¿Qué queremos decir? Porque si estamos dispuestos a imaginar que el universo como un todo evoluciona, esto es, que la geometría del espacio-tiempo puede estar cambiando en el tiempo, entonces lo que estamos diciendo con homogeneidad e isotropía es que en cada instante de esa evolución, la densidad de materia-energía, la densidad de ese fluido, es uniforme, para que sea homogéneo el fluido. Pero en cada instante, ¿qué significa en relatividad? Ya sabemos que la noción de simultaneidad no es absoluta. Entonces tenemos que refinar un poco más el enunciado de este principio. Y bueno, lo que vamos a decir es que lo que el principio cosmológico involucra es que el espacio-tiempo admite ser foliado por hipersuperficies espaciales, es decir, admite ser descompuesto en rodajas, por así decir, tales que cada hoja de la foliación es homogénea. Es decir, no en cualquier foliación voy a tener homogeneidad. El principio cosmológico lo tenemos que interpretar de esta manera, que el universo puede ser descompuesto en una sucesión de hojas de hipersuperficies, cada una de ellas siendo homogénea. Es decir, cada una de estas hipersuperficies espaciales representaría lo que vamos a llamar el espacio en cada instante de tiempo. Y entonces el espacio en cada instante de tiempo tendrá que ser homogéneo, es decir, en cada una de estas hipersuperficies espaciales
la densidad del fluido es la misma en todos los puntos. Y cuando pasamos a otra hipersuperficie espacial, porque el tiempo evoluciona, bueno, esa densidad será la misma en todos los puntos, pero podrá tener un valor distinto al que tenía en la hipersuperficie anterior. El carácter espacial de estas hipersuperficies acá está indicado por la forma que tienen los conos de luz, es decir, están por afuera de los conos de luz, ¿no? Bueno, eso en cuanto a la homogeneidad. Ahora, en cuanto a la isotropía, ¿de qué manera podríamos estar hablando en este contexto relativista de la isotropía? Bueno, tendríamos que decir que las líneas de universo del fluido no seleccionan, las líneas de universo del fluido que tendrán que estar adentro de estos conos de luz, no seleccionan ninguna dirección privilegiada sobre cada una de estas hipersuperficies. Por lo tanto, deberán ser normales a las hipersuperficies. Si no lo fueran, entonces habría una proyección de la cuadrivelocidad de los elementos del fluido. Los elementos del fluido son el material que forma el universo. Podríamos pensar que cada punto de ese elemento de fluido es una galaxia, un cúmulo de galaxias, lo que quieran, para hacernos una idea de qué estamos hablando. Pero que bueno, que esas líneas de universo no tienen proyección sobre las hipersuperficies espaciales. El vector tangente a esas líneas de universo, que es la cuadrivelocidad de cada partícula, no tiene proyección sobre las hipersuperficies espaciales y por lo tanto no selecciona ninguna dirección privilegiada. Y eso sería entonces la isotropía de la que habla el principio cosmológico. Entonces, ya armados con estas ideas, vamos a generar un sistema de coordenadas, lo que se va a llamar la carta comóvil. La carta comóvil se llama así porque es una carta que acompaña a las partículas del fluido que llena el universo. Y consiste en lo siguiente. Sobre cada línea de universo de cada partícula del fluido, vamos a poner una etiqueta X1, X2 y X3. Cada línea de universo va a estar etiquetada por 3 coordenadas espaciales. Y la cuarta coordenada, la coordenada temporal, va a estar dada por el tiempo propio medido sobre cada una de estas líneas de universo. Es decir, por lo que marca un reloj que acompaña a la partícula. Esa va a ser la coordenada temporal x0 igual a c por t. T va a ser lo que mida el reloj de cada partícula. Ahora, supongamos que en una dada hipersuperficie, en un dado instante, en el sentido que estamos diciendo ahora, sincronizamos todos estos relojes, los relojes de todas las partículas. Tomamos entonces t igual 0 en una de estas hojas. Por homogeneidad, si los relojes fueron sincronizados sobre una de estas hojas, tendrán que seguir sincronizados en las hojas siguientes. Si no, habría puntos que estarían privilegiados frente a los otros, puntos donde el reloj avanzaría más lento que en otros puntos. Entonces, la homogeneidad misma me dice que la sincronización sobre una hoja alcanza para saber que los relojes continuarán sincronizados en todas las hojas. Quiere decir que cada una de estas hojas es una hoja de t constante. Es decir, si lo es una, lo seguirán siendo las otras. Bueno, entonces esto es lo que se llama la carta comóvil. En la carta comóvil, ¿qué forma puede tener el intervalo? Y acá viene el tema de que estamos anticipando la geometría de las componentes de la métrica. Así que hemos impuesto el principio cosmológico. El principio cosmológico nos llevó a elegir una carta natural, que es la carta comóvil, y en esa carta, ¿cómo se debería ver el intervalo? ¿Cómo se deberían ver las componentes del tensor métrico en esa carta? Bueno, por un lado habrá una parte espacial, que la vamos a escribir genéricamente así, donde dl cuadrado es un elemento de arco sobre las hipersuperficies de homogeneidad. Por lo tanto, dl cuadrado es un elemento de arco isótropo y homogéneo. Después veremos qué forma va a tener el elemento de arco en un espacio isótropo y homogéneo.
ese elemento de arco de un espacio isótropo y homogéneo todavía podría estar multiplicado por un factor global dependiente del tiempo. Esto significaría que si yo marco dos puntos en una de estas hojas, la distancia entre estos dos puntos podría estar cambiando en el tiempo debido a la presencia de este factor global dependiente del tiempo. Las ecuaciones de Einstein nos tendrán que decir si este factor global tiene sentido o no. Pero por ahora estamos proponiendo la forma general del intervalo, y entonces este factor de escala, que así se llama, esta función a de t, tendrá que ser determinada por las ecuaciones de Einstein. Entra acá como una incógnita, entonces. Por otra parte, el intervalo tendrá una parte temporal, y no va a haber términos cruzados, temporales espaciales, porque las líneas coordenadas, que son estas líneas de universo, las líneas coordenadas sobre las cuales avanza el tiempo, son perpendiculares a las líneas coordenadas sobre las cuales avanzan las coordenadas espaciales. Por lo tanto, las componentes G0 alfa, donde alfa es el índice espacial, recuerden que las componentes de la métrica en una base coordenada me dice cuáles son los productos escalares entre los vectores de la base coordenada. Y entonces acá el producto escalar, el producto interno entre dA de t y dA de x o dA de y, dA de z tiene que ser 0, porque ya hemos fijado el hecho de que estas líneas pasan normalmente a través de estas hipersuperficies. Por lo tanto, no puede haber componente G0 alfa. Entonces, la métrica tiene esta estructura diagonal en bloques, una parte espacial y una parte temporal. Lo que queda por ver es si en esta parte temporal tengo que poner una función incógnita del tiempo o no. Y entonces hemos dicho que este tiempo coordenado, este t, que podemos llamar el tiempo cosmológico, es ni más ni menos que el tiempo propio sobre las líneas de las coordenadas espaciales constantes, que son las líneas de universo del fluido de materia. Y entonces, bueno, cuando el tiempo propio coincide con el tiempo coordenado, entonces el factor que va acá es una constante. Entonces, por eso acá está el c cuadrado y no hay una función G00 a determinar. Es decir, sobre las líneas de coordenadas espaciales x1, x2, x3 constante, el intervalo no va a tener esta parte espacial porque se anula el dl cuadrado. Y como ustedes saben, el intervalo al cuadrado es c cuadrado por el tiempo propio al cuadrado sobre la línea de universo que consideremos, sobre la línea de universo temporal que consideremos. Y entonces, bueno, si lo que está de este lado es c cuadrado de tau cuadrado, y al tiempo t lo hemos elegido como igual a tau, entonces lo que tiene que ir acá es c cuadrado. Bueno, entonces vamos a concentrarnos ahora sobre la forma que podemos darle a este elemento de arco, teniendo en cuenta que describe un espacio isótropo y homogéneo. Entonces, para describir un espacio isótropo y homogéneo, vamos a hacer lo siguiente. Ya sabemos que si hay isotropía, siempre podremos elegir una carta de coordenadas r θ φ, donde la parte angular del elemento de arco tenga esta forma. Esto mismo hemos usado para la geometría esféricamente simétrica de Schwarzschild, que por ser esféricamente simétrica era isótropa. Bueno, para la parte de la coordenada radial, ponemos aquí una función incógnita, y déjenme escribirla de esta manera, tiene que ser una función positiva, y bueno, entonces la escribo como la exponencial de una función incógnita, lambda de r. Esta función incógnita la voy a determinar pidiendo que este elemento de arco describa una geometría espacial homogénea. Y entonces voy a decir, bueno, para que sea homogénea, yo puedo hacer lo siguiente, puedo calcularme el escalar de curvatura de esta geometría espacial,
Y para que la geometría espacial sea homogénea, ese escalar de curvatura va a tener que ser una constante. Entonces, hecho el cálculo del escalar de curvatura espacial, es decir, el escalar de curvatura tridimensional, el que corresponde a esta geometría, hecho el cálculo, da esta cantidad que está acá. Y a esta cantidad le queremos pedir que sea una constante para realizar la hipótesis de homogeneidad. Entonces, para que sea una constante, simplemente tengo que integrar esta ecuación de primer orden y despejar la incógnita lambda de R. Y lo que sale es esto que está acá. Esta A es una constante de integración de esta ecuación de primer orden que tuve que integrar. Ahora, como yo voy a describir una métrica homogénea, no hay ninguna razón para que la métrica tenga un mal comportamiento en R igual a 0. Porque aquí R igual a 0 es cualquier punto. Esta carta, esta coordenada R de esta carta tipo esférica, esta coordenada R se mide desde un punto cualquiera. Es como si en el espacio euclidio yo quisiera usar una carta esférica. Y bueno, la coordenada radial elijo un punto de origen de coordenadas y a partir de ahí mido R. Distinto era la clase pasada, cuando en la geometría de Schwarzschild la simetría era esférica respecto de un punto. Ese punto era el centro de la simetría esférica. Y bueno, entonces ahí ese comportamiento 1 sobre R no teníamos derecho a eliminarlo. Estaba ahí y vimos lo que pasaba con ese comportamiento. Pero en este caso, ese comportamiento en una geometría homogénea no es admisible. Así que este A debe ser elegido igual a 0. La constante de integración acá se elige 0 y este término no está. Por otra parte, a este K minúscula sobre 6 se usa llamarlo K mayúscula, así se absorbe el 6, y entonces el intervalo, reemplazando acá el valor obtenido para e a la 2 lambda, el intervalo se escribe, el intervalo espacial, de esta manera. Está el factor de escala global sobre la parte espacial, y bueno, la parte temporal es bien simple. Entonces, esto va a ser reemplazado en las ecuaciones de Einstein, y las ecuaciones de Einstein nos tendrán que decir cómo es la evolución del factor de escala del universo, de acuerdo a la distribución de materia en el universo, de acuerdo a las fuentes que pongamos en las ecuaciones de Einstein. ¿Cómo evolucionan, por lo tanto, las distancias entre los elementos del fluido de materia? O para decirlo de una manera más real, ¿cómo evolucionan entonces las distancias entre los cúmulos de galaxias, por ejemplo, a medida que transcurre el tiempo? Asimismo, las ecuaciones de Einstein nos van a tener que decir cuál es el valor de la curvatura espacial, de esta constante. Eso también va a depender de la distribución de materia. Bueno, en el año 1922, Alexander Friedman estudió este tipo de geometrías. ¿Cuál era la geometría? Es decir, estudió geometrías isótropas y homogéneas, y por eso el nombre de él aparece cuando hablamos de estas geometrías. Pero además, entre 1935 y 1936, Robertson y Walker trabajaron para establecer que esta es realmente la forma más general de describir un universo isótropo y homogéneo. Y entonces por eso a esta geometría la llamamos las geometrías de Friedman-Robertson-Walker, abreviadamente FRW. Bueno, veamos qué pasa, volvamos sobre las líneas de universo del fluido de materia, que en la carta comóvil se describen con esta cuadrivelocidad tan simple. Es decir, ¿cuál es la cuadrivelocidad? Es la derivada de xy respecto de tau. Tau es t. Y las xy, la parte espacial, son fijas, es decir, los elementos de fluido, dijimos que en esta carta están en x1, x2 y x3 fijos.
Por lo tanto, las derivadas de las x alfas valen 0. Y la derivada de x0, y bueno, x0 es c por t, así que la derivada de x0 respecto de t da c. Esta es la forma que tiene la cuadrivelocidad de las partículas que forman ese fluido que llena el universo en la carta comóvil. Y es fácil verificar que se satisface la ecuación de las geodésicas. Tomo la ecuación de las geodésicas, bueno, esta primera derivada, este primer término, bueno, la cuadrivelocidad tiene componentes constantes, así que esto se va. Me queda el segundo término. Pero la cuadrivelocidad solo tiene componente 0. Entonces me queda que se debería cumplir esta ecuación. ¿Se cumple esta ecuación? Bueno, veamos que este símbolo de Christoffel se anula para cualquier k. Efectivamente, este símbolo de Christoffel, una vez fijados los índices de abajo, se escribe de esta manera. Ahora, ¿qué ocurre? Todas las derivadas 0 de estos personajes G0L o GL0, que es lo mismo, se anulan. Los G0 alfa directamente son 0. Por lo tanto, su derivada temporal es 0. Y el G00, bueno, es constante, así que su derivada es 0 también. ¿Y acá qué pasa? Acá pasa lo mismo, el G00 es constante, así que cualquiera sea la derivada L que tomemos acá, es la derivada de una constante, también se anula. Así que este personaje vale 0 y por lo tanto se cumple con la ecuación de las geodésicas para las líneas de universo de los elementos del fluido. Así que los elementos del fluido son libremente gravitantes en este universo isótropo y homogéneo. Por cierto, localmente, a pequeña escala, esto no es cierto. Es decir, a pequeña escala, quiero decir, son, digamos, no que no sean libremente gravitantes, porque tendrían que intervenir otras interacciones de otro tipo que no sean las gravitatorias. Pero lo que quiero decir es que a pequeña escala ya vimos que se forman esos filamentos, esos cúmulos, es decir, que la materia tiende a aglutinarse siguiendo ciertos patrones, ciertas estructuras, y eso es porque, bueno, influyen movimientos peculiares entre galaxias vecinas que se atraen, todo eso influye, y todo eso no forma parte de esta descripción del modelo cosmológico a gran escala. A gran escala, toda la materia la pensamos como un fluido continuo, homogéneo, etcétera, etcétera, y entonces, bueno, la descripción es así de sencilla, es con este vector cuadrivelocidad, con esta cuadrivelocidad y todo eso. Bueno, vamos a ver el tema de la curvatura espacial. Yo dije que la curvatura espacial, este valor de K, va a ser determinado por las propias ecuaciones de Einstein. Ahora, en realidad, es fácil ver que de este valor de K, lo único que nos puede interesar es si es 0, si es positivo o si es negativo. Porque supongamos que K vale 5. Que K valga 5 no es distinto a que K valga 1. Porque si K vale 5, yo puedo multiplicar y dividir delante de este paréntesis por un 5, y entonces a 5 por r cuadrado lo llamo r cuadrado, a 5 por r cuadrado acá también lo llamo r cuadrado, y acá también a 5 por r cuadrado lo llamo r cuadrado. Redefino la variable r. Y me queda un 5 dividiendo, pero esta es incógnita. Así que a cuadrado sobre 5 lo redefino como a cuadrado y se acabó. Entonces, lo único que importa no es si K vale 5 o vale 1. Lo único que importa es si K es positivo, negativo o 0. Por lo tanto, los únicos valores que nos interesan para acá son los valores 0, 1 y menos 1. Dado que siempre es posible hacer este cambio de variables y redefinición del factor de escala. Si K fuera negativo, bueno, haríamos el cambio de variables con el módulo de K, es lo mismo. Bueno. Entonces, bien, veamos qué significa que K sea 0, que K sea 1 y que K sea menos 1. Si K es 0, entonces el intervalo espacial, el elemento de arco espacial,
Recuerden que esto es una abreviación para todo esto, ¿no? Entonces, si k vale 0, aquí queda solamente dr cuadrado. Queda dr cuadrado, y acá tenemos r cuadrado por el d omega cuadrado. Esto no es otra cosa que la geometría euclidiana escrita en coordenadas esféricas. Es lo mismo que escribir esto, es decir, puedo pasar de estas coordenadas a x y z a las coordenadas cartesianas, y bueno, lo que k igual 0 viene a decir es que la geometría espacial es plana. Esto no quiere decir que la geometría de este intervalo sea plana. Todavía está este factor a de t acá, que va a jugar un papel en la geometría cuadridimensional. Pero en lo que se refiere a este elemento de arco que está dentro del paréntesis, correspondería al elemento de arco de una geometría plana. Si k es igual a 1, entonces aquí quedó en la parte radial dr cuadrado sobre 1 menos r cuadrado. Yo puedo definir una nueva variable, una variable chi, tal que r sea el seno de chi, y entonces dr cuadrado sobre 1 menos r cuadrado es simplemente el diferencial de chi al cuadrado. Bueno, es el cambio de coordenadas habitual, pero entonces en la parte que corresponde a la parte angular al de omega cuadrado, donde dice r cuadrado, tendría que reemplazar por el seno de chi al cuadrado. Entonces, esto es lo que me queda, el elemento de arco espacial. ¿Qué tipo de geometría es esta que está acá? Fíjense, si yo elimino la parte en phi, lo que veo acá es la geometría de una superficie esférica bidimensional. Es decir, veo lo mismo, veo la misma estructura que tengo aquí dentro del paréntesis, y justamente lo que estaba dentro del paréntesis describía con las coordenadas θ phi una geometría esférica bidimensional. Si yo hago phi constante, lo que me queda sigue siendo una geometría esférica bidimensional. En realidad, este intervalo es el que describe la geometría de una tres esfera. Es una geometría tridimensional, ¿no? Acá tengo tres coordenadas. Es la geometría de una tres esfera de radio 1, así como lo que está en el paréntesis es la geometría de una dos esfera de radio 1. Todo esto es la geometría de una tres esfera de radio 1 sumergida en un espacio euclidiano cuadridimensional. Así como esto sería la geometría de una dos esfera sumergida en un espacio euclidiano tridimensional. Sumergida en el sentido de que es la geometría que hereda esa superficie esférica del espacio euclidiano donde se la sumerge. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, si yo tengo un espacio euclidiano cuadridimensional, defino una tres esfera. Si tengo un espacio euclidiano cuadridimensional, tengo cuatro coordenadas cartesianas, que voy a llamar x, y, z, w. Y la tres esfera queda definida como aquella hipersuperficie que cumple esta ecuación. Eso sería la tres esfera de radio 1. Entonces, si yo quiero dar coordenadas sobre la tres esfera de radio 1, donde voy a usar tres coordenadas, lo que tengo que hacer es parametrizar la tres esfera. Y la forma usual de parametrizarla es llamar a las coordenadas x y z, w en términos de coordenadas angulares θ, phi, chi, de esta manera. X es igual al seno de chi, seno de θ, coseno de phi. Y es el seno de chi, seno de θ, seno de phi. Z es igual seno de chi, coseno de θ. Y w es igual al coseno de chi. ¿Por qué esto es una buena parametrización? Porque si yo reemplazo x, y, z, w en esta ecuación, la ecuación se cumple automáticamente en virtud de las relaciones trigonométricas entre senos y cosenos. Así que, efectivamente, esto es una buena parametrización de la esfera porque cumple
con esta ecuación. Chi, tita, phi son coordenadas sobre la esfera. Bueno, entonces, ¿cuál es la distancia inducida sobre la tres esfera? Inducida usando la métrica del espacio cuadridimensional euclidiano en donde está sumergida. La distancia en el espacio euclidiano es esta que está acá, justamente porque X, Y, Z, W son coordenadas cartesianas. Y si reemplazo X, Y, Z, W por lo que acabamos de decir, esta distancia queda sobre la esfera escrita de esta manera. Y bueno, esto es justamente la forma que tenía el elemento de arco tridimensional cuando K era igual a 1. Bueno, podemos darle a chi el rango, el intervalo 0pi. Digo podemos darle porque cuando nosotros trabajamos con las ecuaciones de Einstein, como ustedes saben, las ecuaciones de Einstein son locales. No le importa el rango de las coordenadas. El rango de las coordenadas implica una forma de ver globalmente la variedad que estamos describiendo. Y bueno, y las ecuaciones de Einstein no tienen nada que ver con esa cuestión global. Pero bueno, si le damos el rango a chi entre 0 y pi, así como lo tiene el ángulo θ entre 0 y pi, mientras que el ángulo φ sigue teniendo el rango entre 0 y 2pi, podríamos calcular el volumen de la tres esfera. ¿Cómo se calcula el volumen de la tres esfera? Bueno, usando el tensor métrico, usando el raíz de G. O si no, como lo hacíamos en física 3 o en electromagnetismo, tomando cada arquito, como esta matriz, digamos, este elemento de arco es diagonal, el tensor métrico que está acá involucrado es diagonal, podemos pensar en tres arquitos mutuamente perpendiculares, multiplicarlos entre sí para formar el volumen de un cubo infinitesimal. Y bueno, eso nos lleva hasta a esta expresión, el seno cuadrado de chi, es decir, el arquito aquí es seno de chi diferencial θ. Pero hay otro arquito que es seno de chi, seno de θ diferencial φ. Entonces el seno de chi aparece dos veces y por eso está acá al cuadrado. El seno de θ aparece solamente acompañando a diferencial φ, está acá solo, como solemos verlo. Y finalmente por diferencial φ. Bueno, y el diferencial chi que viene con un 1, entonces, bueno, aquí tenemos el diferencial chi, el diferencial θ que venía acompañado por el seno de chi, etc. Así que este es el volumen del cubito coordenado infinitesimal, que integrado en el rango que le asignamos a cada ángulo, entre 0 y 2pi, 0 y pi, 0 y pi, me da para el 3 volumen de todo el espacio 2pi cuadrado. Así como para la superficie de la esfera de radio 1 me daría 4pi, para la 3 esfera de radio 1 me da 2pi cuadrado. Claro, el espacio de nuestro modelo cosmológico tiene todavía un factor global de escala. Y como estamos calculando volumen, tendríamos que multiplicar este resultado por el factor de escala al cubo. ¿Cómo se ve que esta geometría con k igual a 1 es homogénea? Bueno, una tres esfera es isótropa en cualquier punto. Es decir, si yo me paro en cualquier punto de una tres esfera, todas las direcciones son equivalentes. Y ya dijimos que si una variedad es isótropa en cualquier punto, entonces automáticamente es homogénea. Hay una simetría que responde al grupo de rotaciones. El grupo de rotaciones mueve puntos sobre la tres esfera en todas las direcciones y sin afectar a la métrica, es decir, las rotaciones son para la tres esfera lo que llamamos isometrías. Bueno, algo parecido se puede hacer para k igual a -1, donde aquí va a quedar entonces esto, y por lo tanto el cambio de coordenadas que va a convenir hacer es llamar R el seno hiperbólico de chi, lo cual va a llevar el elemento de arco a esta forma.
Y bueno, esta forma es menos conocida, ya no le podemos, digamos, sacar un poco el jugo como de nuestros conocimientos de la geometría de las esferas y qué sé yo. Pero bueno, se puede ver que esta es la geometría de un 3 hiperboloide, en lugar de una 3 esfera, sumergido no en un espacio euclidiano cuadridimensional, sino en un espacio de Minkowski cuadridimensional. Así que no tenemos un feeling para un feeling suficientemente bueno para pensar en esto, pero bueno, lo cierto es que, igual que hice antes, si yo estoy en un espacio de Minkowski cuadridimensional, tendré 4 coordenadas cartesianas. Si sumerjo un hiperboloide, un 3 hiperboloide, esta es la ecuación del hiperboloide, puedo parametrizar el 3 hiperboloide, la técnica es la misma, nada más que tengo que ver dónde pongo las funciones hiperbólicas van donde está chi. Y entonces, bueno, la distancia inducida sobre el 3 hiperboloide, por lo que estamos diciendo, que es un hiperboloide sumergido en Minkowski, la distancia la tomo de esta manera, y con esta parametrización, que es una buena parametrización porque se cumple automáticamente la ecuación del 3 hiperboloide, la distancia minkowskiana sobre el 3 hiperboloide da precisamente esta expresión. Así que, efectivamente, este intervalo, para k igual menos 1, lo que se llama una geometría abierta, en alusión a la forma de los hiperboloides, mientras que en el caso de k igual a 1 se la llama cerrada. Bueno, efectivamente, entonces, k igual a menos 1 se puede pensar de esta manera. Se puede pensar que el intervalo de arco, la longitud de arco espacial, describe un 3 hiperboloide sumergido en un Minkowski cuadridimensional. ¿Por qué es homogéneo? Bueno, el 3 hiperboloide es isótropo en todo punto. Vamos a decir lo mismo que dijimos para la esfera. Lo que pasa es que es fácil pensarlo para la esfera, porque la esfera está sumergida en un espacio euclidiano. El 3 hiperboloide es isótropo en todo punto, en el sentido de las transformaciones del grupo de Lorentz, que son las que corresponden al espacio de Minkowski donde está sumergido el 3 hiperboloide. Las transformaciones de Lorentz mueven puntos sobre el 3 hiperboloide, del mismo modo que un bus de Lorentz movía puntos sobre una hipérbola en el plano TX, ¿no? En todas direcciones, es decir, sin afectar la métrica, porque la métrica es la métrica de Minkowski, las transformaciones del grupo de Lorentz no la afecta, entonces reasignan los puntos del hiperboloide sin afectar la métrica y por lo tanto todos los puntos son equivalentes, así que el hiperboloide es isótropo en todo punto y por lo tanto es homogéneo, ¿no? Bueno, entonces tenemos los 3 casos de geometría espacial isótropa y homogénea. Son los 3 casos posibles. Hagamos un intervalo hasta las 4:05. Los 3 casos que vimos entonces de geometría de Friedman-Robertson-Walker se resumen en la expresión que está acá. Todos tienen esta forma, nada más que esta función, f de chi, es distinta según sea el espacio plano, cerrado o abierto. Si el espacio es plano, si k es igual a 0, la función que va acá es chi, que es r. La llamaremos r en ese caso, quedaría de r cuadrado más r cuadrado, etc. Si el espacio es cerrado, k igual a 1, la función que va acá es el seno de chi, y si es abierto es el seno hiperbólico de chi. Si dibujamos la geometría del plano ecuatorial, es decir, el plano que corresponde a θ igual a pi sobre 2, y por lo tanto el seno se anula, y bueno, si todos los puntos están al mismo valor de θ, este arco no participa. Entonces, en el caso plano, tenemos que el elemento de arco se escribe de esta manera, y bueno, es lo que todos sabemos. Esto quiere decir que
la distancia entre dos puntos vecinos es la suma de la distancia radial al cuadrado más un arco de circunferencia, y ese arco de circunferencia se escribe como el radio multiplicado por el ángulo. Si k es igual a 1, sobre el plano ecuatorial tendríamos esta relación. Y esta relación corresponde a, bueno, una distancia radial, donde la coordenada radial se mide desde algún punto de la superficie esférica, más un arco de circunferencia, pero el arco de circunferencia, según sea el valor de chi, va a tener un radio que es distinto de 1, va a tener el radio que corresponda a, al paralelo hasta donde habremos llegado con esta coordenada chi. Y ese radio, el radio de ese paralelo, es el seno de chi. Entonces, la distancia tomada sobre el paralelo vale seno de chi diferencial phi. Bueno, el dibujo para el caso abierto es un poco enojoso, porque de vuelta la interpretación se hace complicada. La interpretación es la misma que está acá, pero claro, ¿qué ocurre? Como este hiperboloide lo tenemos que pensar sumergido en un espacio de Minkowski, entonces quedan en la figura cosas raras. Por ejemplo, todos sabemos que el seno hiperbólico de chi es mayor que chi. Sin embargo, acá el seno hiperbólico de chi en la figura aparece como menor que chi, pero es simplemente porque este hiperboloide no está sumergido en un espacio euclidiano. Entonces, bueno. Pero en cuanto a cómo está repartido acá la distancia, está repartida en una parte radial con una coordenada chi medida desde algún punto del hiperboloide, y un arco que tiene la misma expresión que tenía acá, cambiando la función trigonométrica por la función hiperbólica. En otros términos podríamos expresar las diferencias entre estas tres geometrías de la siguiente manera. En una geometría plana, en la geometría plana de Euclides, la geometría plana del colegio, sabemos que el cociente entre la longitud del arco y la distancia al centro del arco es igual al ángulo. Ángulo es arco sobre radio. O dicho de otra manera, arco sobre ángulo me tiene que dar el radio. Pero aquí el arco no es el radio por el ángulo, sino que es esta función f de chi por el ángulo. De manera que el arco sobre el ángulo me da igual al radio, por supuesto, en el caso plano. Me da menor que el radio, porque me da esta función, que es el seno de chi, por lo tanto es menor que chi, en el caso cerrado. Y me da mayor que el radio en el caso abierto. Para ejemplificar con el caso cerrado, lo que estamos diciendo es que si yo estoy midiendo la relación entre arco y radio sobre la superficie de una esfera, entonces el arco que tengo que calcular, el arco subtendido por este ángulo diferencial phi a la distancia chi, distancia entre comillas, ¿no? Al radio chi, a la coordenada radial chi, este arco lo tengo que calcular con este radio, no con el radio igual a 1 de la esfera. Y este radio es menor que 1. Bueno, es menor que 1, quiero decir, a ver qué estoy diciendo. Digamos, este es el radio del el paralelo a donde fui a parar, ¿no? En la figura que está acá. Y entonces, bueno, esto me da, este es el seno de chi, y esto me da menor que chi por diferencial phi. Eso es lo que estamos diciendo. Bueno. Como dijimos, las ecuaciones de Einstein nos van a decir cómo evoluciona el factor de escala del universo. Eso es usar la dinámica. Las ecuaciones de Einstein son las ecuaciones dinámicas. Son las ecuaciones dinámicas para la geometría del espacio-tiempo. Ahora, antes de hacer dinámica, uno puede hacer cinemática. Uno puede decir, bueno, yo no sé todavía cómo va a evolucionar el factor de escala, pero supongamos que evoluciona. ¿Qué efectos podrían surgir
¿qué efectos observables podrían surgir de la evolución del factor de escala? En ese sentido es que vamos a hacer cinemática. Vamos a suponer que el factor de escala está evolucionando y buscar algún efecto físico que tendría que surgir como consecuencia de esa evolución. Entonces, vamos a considerar una señal luminosa emitida desde una galaxia y recibida en otra galaxia, ¿no? Emitida desde un punto del fluido y recibida en otro punto del fluido. Las galaxias son entonces pensadas como partículas del fluido que llena el universo en forma isótropa y homogénea. Se mantienen, por lo tanto, fijas en las coordenadas espaciales de la carta comóvil, despreciando los movimientos peculiares que podrían tener en la vida real las galaxias. Ahora, las distancias entre ellas, como venimos diciendo, si el factor de escala evoluciona, va a variar, a pesar de que están en coordenadas fijas, la distancia entre ellas se calcula con el elemento de arco diferencial L multiplicado por el factor de escala A de t. Y entonces la distancia va a variar. Tomemos la carta orientada de tal manera, las coordenadas chi, tita, phi, orientadas de tal manera, que las dos galaxias, la emisora y la receptora, estén a igual tita y phi, y a diferente chi. Esto es como marcar en un plano dos puntos y usar una carta polar de manera que los dos queden en el mismo ángulo phi y solamente difieran en el valor de r. ¿Está bien? Es más, podríamos medir r a partir de uno de esos dos puntos. Eso es lo que estoy diciendo acá. Que voy a hacer uso de la isotropía para, digamos, indicar que acá lo único que importa es la distancia entre las galaxias y no ningún otro efecto, porque hay isotropía, así que no importa hacia dónde mire la galaxia receptora respecto de la emisora, lo único que importa es la distancia entre ellas, y para hablar de esa distancia me puedo valer de una carta convenientemente orientada donde la distancia está en relación con la coordenada chi y el factor de escala, nada más. Entonces, la luz va a viajar desde una galaxia a la otra, precisamente sobre una línea de universo, una geodésica nula, donde las coordenadas tita y phi van a ser fijas, y la coordenada chi va a estar evolucionando, y la coordenada del tiempo va a estar, por supuesto, evolucionando. Eso forzosamente va a tener que ser una geodésica porque, bueno, por isotropía, etcétera, etcétera. Es el mismo argumento que ya usamos con la geometría de Schwarz y las trayectorias radiales. Entonces, no hace falta verificar la ecuación de la geodésica para este viaje de la luz entre las dos galaxias. Lo único que hace falta es pedir que sí, que el intervalo sea nulo, porque si no, no sería un rayo de luz. Entonces, la línea de universo que sigue el rayo de luz entre las dos galaxias se rige por esta relación entre diferencial chi y diferencial t. Cada galaxia está en un chi fijo, pero el rayo de luz está viajando entre las dos y por lo tanto va cambiando de chi para ir de una hacia la otra. Y si yo integro esta relación, lo que ocurre entonces es que cuando alcancé la otra, es decir, cuando cubrí el delta chi entre las dos galaxias, del otro lado tengo que integrar en el tiempo, entonces, entre el tiempo de emisión y el tiempo de recepción. Y lo que tengo que integrar es la inversa del factor de escala. Es decir, como siempre, tengo que mandar todo lo que dependa del tiempo, del lado del tiempo, y antes de hacer la integración y luego integrar. Entonces, queda esta relación entre la separación coordenada de las dos galaxias, emisora y receptora, y la integral que me dice que tiene la información de cómo está evolucionando el universo. Bueno, supongamos ahora, dijimos que queríamos buscar un fenómeno físico que me muestre que el universo está evolucionando. Entonces, vamos a ver qué pasa con la frecuencia de la luz emitida o con el periodo de la luz emitida. Para ello vamos a pensar entonces
en dos crestas sucesivas de la onda luminosa, o podemos pensar alternativamente en que estamos mandando pulsos luminosos separados por un periodo T de la fuente, como ustedes quieran verlo. Recordando siempre que nuestro tiempo coordenado es el tiempo propio de cada galaxia, es decir, que este periodo de la fuente es también igual al tiempo coordenado transcurrido entre la emisión del primer pulso de la primera cresta y de la segunda cresta. El tiempo coordenado coincide con lo que marca el reloj de cada galaxia, y el periodo de la fuente, así como el periodo de recepción, se mide con los relojes de cada galaxia. Entonces, cada una de estas dos crestas sucesivas de la onda, o cada uno de estos dos pulsos sucesivos, van a recorrer la misma separación coordenada, porque las galaxias están en coordenadas fijas, pero en intervalos de tiempos distintos. Porque ¿qué pasa? Si el universo se estuviera expandiendo, digamos, como sabemos que finalmente ocurre, el segundo pulso va a tener que recorrer una distancia más larga, y por lo tanto va a requerir de un tiempo diferente. Entonces, eso va a producir que el tiempo de llegada entre los dos pulsos sucesivos sea mayor que el tiempo de emisión transcurrido entre esos dos pulsos. Porque el segundo pulso llega demorado, porque tuvo que recorrer una distancia más grande. Es decir, el periodo observado va a ser mayor que el periodo de la fuente. Dicho de otro modo, la frecuencia observada va a ser menor que la frecuencia de la fuente. Y a esto lo vamos a llamar el corrimiento al rojo cosmológico. Es un corrimiento al rojo que ocurriría si el universo se estuviese expandiendo. Por eso lo llamamos cosmológico. No tiene nada que ver con el corrimiento al rojo gravitatorio que vimos en un campo gravitatorio estático, como en la solución estática de Schwarzschild. Bueno, entonces queremos determinar cuánto vale este corrimiento al rojo cosmológico, que sería el efecto físico que revelaría que el universo se está expandiendo. El efecto físico que nos hablaría de la cinemática del universo. Todavía no nos diría cómo se expande, si más rápido, si más lento, pero ya eso solo revelaría que existe este tipo de cinemática. Entonces, bueno, en esta figura, que está un poco pequeña, hemos marcado sobre una superficie esférica. Lo estoy representando para el caso de un espacio cerrado, pero lo podría hacer para cualquiera de los tres casos. Pero bueno, hay dos puntos sobre la superficie esférica separada por una separación delta chi. Cada punto es cada galaxia, es la galaxia emisora, la galaxia receptora. Se envía entonces en un cierto tiempo de emisión un primer pulso, indicado acá en naranja, y al cabo de un cierto tiempo, en el tiempo de recepción, ese primer pulso llega a la galaxia receptora. Mientras tanto, el universo se va expandiendo, y mientras tanto partió el segundo pulso, que debe viajar una distancia mayor a la que viajó el primero. Ambos pulsos recorren el intervalo delta chi, el mismo intervalo delta chi que está indicado acá. Pero ¿qué ocurre? El primer pulso partió en el tiempo de emisión y llegó en el tiempo de recepción. El segundo pulso partió en el tiempo de emisión más el periodo de la fuente y llegó en el tiempo de recepción más el periodo observado. Pero ambas integrales valen lo mismo. Por lo tanto, restadas me da 0. O dicho esto, lo mismo. Bueno, perdón, dicho esto no. ¿Qué es lo que hice para pasar de acá a acá? No es inocente el paso. Hice lo que hemos dicho siempre. En realidad, que estas dos integrales valgan lo mismo, no es trivial porque los intervalos de integración son diferentes. Pero hay una parte del intervalo de integración que es compartida por las dos integrales, ¿no? Es el intervalo que va entre t más tf hasta tr.
hecho en una figura, si este es el eje del tiempo, la primera integral se hace entre TE y TR, mientras que la segunda integral se hace entre TE más TF y TR más T mayúscula R. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que, por supuesto que en estos dos tramos, este tramo y este tramo, las integrales valen lo mismo, porque es el mismo integrando. Entonces, eso está descartado, eso se simplifica en esta resta. Lo que importa de que esta resta valga 0 es que entonces la integración que corresponde a este tramo que está acá tiene que ser igual a la integración que corresponde a este tramo que está acá. Es decir, lo que importa es que la integral entre t y t más tf, que es este tramo, resulta igual a la integral entre tr y tr más el tiempo observado. Acá lo llamé tiempo de recepción. Bueno, tiempo observado. Así que ese es el resultado que nos interesa. Ahora bien, ¿qué hago con estas integrales? ¿Cómo hago la integración si no sé cómo se comporta el factor de escala? Bueno, lo que puedo decir es que esta integral se hace en un intervalo muy pequeño. Es un intervalo que mide lo que el periodo observado del pulso luminoso. Y esta otra integral se hace en un intervalo que mide lo que el periodo de la fuente emisora del pulso luminoso. Entonces, si el factor de escala varía muy poco en un periodo, y por cierto que varía muy poco, es decir, el periodo de la luz, bueno, eso es 10 a la menos 16 segundos, algo así. Comparado con las escalas de tiempo en la evolución del universo, eso es absolutamente nada. Entonces, yo puedo considerar que en ese intervalo tan pequeño, el factor de escala se mantiene constante y lo puedo sacar fuera de la integral. Entonces, en esta primera integral sale fuera, pero evaluado en el tiempo de recepción. Y en esta segunda integral sale afuera, pero evaluado en el tiempo de emisión. Y lo que me queda por integrar es diferencial t. Diferencial t en este intervalo me da el tiempo observado, y diferencial t integrado en este intervalo me da el periodo de la fuente. El periodo observado, el periodo de la fuente, dividido entonces por los factores de escalas. Y acá tengo entonces la relación que estaba buscando. Si el factor de escala evoluciona expandiéndose, entonces en el tiempo de recepción es mayor que en el tiempo de emisión, y para que valga esta igualdad, el periodo observado tiene que ser mayor que el periodo de la fuente. O en otras palabras, que la frecuencia observada sea menor que la frecuencia de la fuente. Ese es el corrimiento al rojo entonces del que estábamos hablando. Y por supuesto, esto se detecta observando las líneas de emisión y de absorción de las galaxias. Las líneas de emisión y de absorción corresponden a elementos, a líneas de los espectros atómicos. Y por lo tanto tienen un patrón definido. Si ese patrón está corrido para una galaxia, eso me está diciendo, ese corrimiento me está diciendo entonces, bueno, ¿cuál fue el tiempo de recepción, perdón, cuál fue el tiempo de emisión de la señal luminosa? Me está hablando sobre eso, me está hablando de qué tan lejos está esa galaxia. Y entonces es así como se pueden hacer los mapas que veíamos al principio, midiendo el corrimiento al rojo de la luz emitida por cada galaxia y haciendo una relación con a qué distancia debería estar esa galaxia para tener ese tipo de corrimiento. Entonces, eso me lleva a definir, como siempre, el corrimiento de frecuencia relativa, que se llama Z. Esto es la diferencia entre la frecuencia emitida y la frecuencia observada, dividido a la frecuencia observada.
es esto que está acá. Esta relación entre frecuencias es la inversa de la respectiva relación entre los periodos que acabamos de obtener, y la relación entre los periodos tenía que ver con la relación entre los factores de escala, así que voy reemplazando y me da que Z es esto. Entonces, bueno, esta relación entre distancias y corrimientos, por cierto, depende de que el comportamiento del factor de escala sea monótono, ¿no? Que si el factor de escala crece, si el universo se expande, sea monótono, ¿no? Que esté oscilando, por ejemplo, ¿no? Entonces, porque eso complicaría la interpretación. Bueno, la teoría de la expansión del universo fue propuesta por Lemaitre en 1927 y fue confirmada observacionalmente, observando los corrimientos al rojo, por Hubble en 1929, cuando Hubble estaba observando galaxias exteriores a nuestro grupo local de galaxias. Ya en ese momento ya se había empezado a entender que en realidad el universo estaba construido en términos de galaxias y que había otras galaxias aparte de la nuestra, ¿no? Esto veníamos hablando con el catálogo de Messier, que consideraba las galaxias, no sabía que eran galaxias, las consideraba como nubes de gas, las llamaba nebulosas, y catalogó un montón de nebulosas que terminaron siendo galaxias finalmente. De eso hablábamos la clase pasada. Messier, yo dije el siglo XIX la clase pasada, pero en realidad Messier vivió entre fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX, así que el catálogo es de esa época. Bueno, entonces, veamos una cosa. Acá hay dos variables, tiempo de recepción y el tiempo de emisión. El tiempo de recepción lo podemos fijar como el tiempo actual, y el tiempo de emisión lo podemos tomar como una variable. Distintas galaxias, para la luz que nos llega hoy en día, de todas las galaxias, cada galaxia debió emitir a tiempos de emisión diferentes para que hoy llegue hasta nosotros esa luz. Entonces, tomemos el tiempo de emisión como variable y el tiempo de recepción como fijo, y diferenciemos Z respecto del tiempo de emisión. Entonces, bueno, acá al diferenciar el 1 desaparece, me queda un menos a cuadrado por a punto, diferencial tiempo de emisión, ¿no? Menos a cuadrado por a punto. Entre a punto y a se forma una cantidad que se define como el parámetro de Hubble. Se lo llama también la constante de Hubble, pero verdaderamente no es una constante, sería una constante solamente si la expansión fuera exponencial. Así que conviene llamarlo parámetro de Hubble. Entonces, bueno, este parámetro de Hubble tiene unidades de 1 sobre tiempo. No lo hemos dicho en su momento, pero fíjense que el intervalo tiene que tener unidades de longitud, o el intervalo al cuadrado, bueno, unidades de longitud al cuadrado. Y como finalmente terminamos trabajando con variables adimensionales, chi, las unidades de longitud se las tenemos que atribuir en ese caso al factor de escala A, para que el intervalo tenga las unidades que le corresponden. Pero acá las unidades de longitud se van, ¿no? Así que ese es un detalle que no importa acá. Bueno, entonces, introduciendo en este momento el parámetro de Hubble, esta expresión me da entonces así. ¿Para qué hice esto? Hice esto porque quiero volver a una integral que quedó planteada al principio, que es esta, para decir, bueno, yo la evolución del universo, la expansión, todo esto que está involucrado en este tipo de relaciones, que va a seguir estando involucrado acá, esto lo vamos a seguir usando. Así como puedo hacer esta integral en términos del tiempo, la puedo hacer también en términos de Z. Puedo usar a Z como una medida, el corrimiento al rojo como una medida del tiempo de emisión, en fin. Y cambiar entonces en esa integral el diferencial t sobre a de t que estaba en esa integral, reemplazarlo por diferencial z,
Como ven acá, lo reemplazo por menos diferencial z sobre AR, que sería una constante, es el valor del factor de escala hoy en día, sobre h de t. Entonces, la nueva variable de integración ya no es t, sino que es z. A esa variable de integración la llamé z', porque además tengo que usar z para referirme a la relación entre el tiempo de emisión y el tiempo de recepción. Como ahora la variable de integración es z, al tiempo de recepción, que es el tiempo actual, le corresponde z igual a 0. ¿Por qué? Porque si una galaxia emitió en el tiempo actual y yo recibí la luz hoy, la galaxia está acá. Digamos, no hay ningún corrimiento al rojo, es decir, no hubo tiempo de viaje, así que en ese caso corresponde z igual a 0 como uno de los límites de integración, y al otro límite, que le corresponde al tiempo de emisión genérico, le ponemos un z genérico. Y doy vuelta a los límites de integración porque en el cambio de variables hay un signo menos en la relación entre los diferenciales. Entonces, esa misma integral que me servía para calcular la separación coordenada entre galaxias, la puedo expresar como una integral en términos de z. Más aún, si yo paso el factor de escala actual, que como digo es una constante, lo puedo sacar fuera de la integral y lo paso de este lado, lo que se me forma es el producto de la separación coordenada radial entre las galaxias y el factor de escala actual, lo cual me da la distancia actual entre las galaxias. A esa distancia actual la voy a llamar sigma. Sigma en el tiempo de recepción, que oficia como el tiempo actual. Lo dejo como tiempo de recepción porque me podría interesar hacer todo esto mismo en un tiempo anterior, en un tiempo pasado, que lo tomaría como el tiempo actual, como estoy tomando ahora el tiempo actual, quiero decir. Así que, bueno, por eso prefiero dejar acá el subíndice R. Entonces, si yo paso para acá el factor de escala actual, esto es la distancia actual, y si z fuera muy pequeño, si z fuera mucho menor que 1, yo podría decir lo mismo que dije antes, podría evaluar esta integral en forma aproximada, sacando h de z afuera como el h actual. Entonces, solo para valores de z pequeños, puedo decir que resuelvo esta integral de esa manera. Y entonces, bueno, sacando el h afuera como el h actual, pasa acá multiplicando al sigma de R, y la integral entre 0 y z de diferencial z es z. Entonces me quedó esto que está acá. Esta relación, que sirve cuando z es mucho menor que 1, nos podemos preguntar, bueno, ¿hasta qué distancias me sirve una relación como esta? ¿Hasta qué distancias entre galaxias es cierto que z es mucho menor que 1? Bueno, para eso tenemos que tener una idea de cuánto vale el parámetro de Hubble actual. Y si bien hay una polémica entre valores, pero es una polémica que es importante porque hay en este momento dos grupos, o más que dos grupos, pero bueno, dos tendencias, según qué tipo de observaciones hagan cada grupo, ya sea observaciones referidas al universo temprano o al universo más actual, pero de distintos tipos de observaciones se pueden extraer información acerca del valor actual de H. Y entonces hay una discrepancia entre los valores que se obtienen. La discrepancia no es muy importante, pero lo importante es que no se solapan las bandas de errores. Eso es lo que preocupa. Bueno, eso es una discusión técnica de hoy en día, pero para lo que a nosotros nos interesa, el promedio entre esos dos valores que están en disputa es de unos 70 kilómetros sobre segundo sobre megaparsec.
Así que este es el valor que vamos a tomar como referencia para el parámetro de Hubble actual, y que tiene que ver con el punto 7 de ese H minúscula que veíamos en la simulación numérica del comienzo de la clase. Por eso yo les dije, ese H minúscula no importa, significa eso, que cada uno puede elegir el H que quiera, y bueno, si elegimos 70 kilómetros sobre segundo sobre megaparsecs, ese H minúscula lo reemplazamos por punto 7. A los efectos de lo que nosotros queríamos ver, que era el comportamiento cualitativo, yo les dije pueden usarlo como 1 y se acabó. Entonces, si el H actual es de 70 kilómetros sobre segundo sobre megaparsec, bueno, ¿hasta qué distancias nos podemos extender sin salirnos de este requisito? Y bueno, más o menos hasta una distancia de unos 500 a 1000 megaparsec, porque tenemos que tener en cuenta el valor de la velocidad de la luz, 300.000 kilómetros sobre segundo, así que aquí me queda 70 sobre 300.000 multiplicado por una distancia que si es de 1000, bueno, todavía me va a dar un z muy, muy pequeño. Así que esa es más o menos hasta qué distancias podemos llegar usando esta aproximación para la relación entre z y las distancias. Y los mapas que mostramos al comienzo de la clase no pasaban de los 500 megaparsecs, ¿no es cierto? Así que estábamos bien, se obtuvieron usando esta relación. Pregunta, ¿por qué el parámetro de Hubble, si tiene unidades de 1 sobre segundo, se escribe de esta manera tan rara? Por cierto, esta expresión que está acá tiene unidades de 1 sobre tiempo, porque hay una distancia, una unidad de distancia, kilómetro, dividida por otra unidad de distancia, que es el megaparsec, así que tiene unidades de 1 sobre tiempo. Se lo escribe de esa manera justamente por el juego que acabamos de hacer, porque estas distancias entre galaxias las medimos en megaparsecs, y al C lo expresamos como 300.000 kilómetros sobre segundo, y bueno, entonces conviene escribir H de esta manera. Bueno, permítanme derivar esta distancia entre galaxias que evoluciona con el tiempo, porque si bien, insisto, la separación coordenada entre galaxias es fija, la distancia evoluciona con el tiempo debido a la presencia del factor de escala. La derivada de la distancia respecto del tiempo es entonces A punto por el valor absoluto de delta chi. Ahora, A punto yo lo puedo escribir como H por A, y A por delta chi es sigma. Así que sigma punto es H por sigma, que es precisamente lo que tenemos acá, H por sigma. Esto quiere decir que otra forma de escribir esta relación es como sigma punto sobre C. Escrita de esta manera, nos recuerda la expresión del efecto Doppler, que también para B mucho menor que C tiene un valor de Z que se aproxima de esa manera. Si bien la expresión es similar, tenemos siempre que recordar qué significa cada cosa. En el efecto Doppler, esta V es la velocidad de la fuente respecto del receptor, relativa al receptor. Mientras que esta velocidad, entre comillas, es un efecto de la expansión del universo. No es una velocidad que provenga de los movimientos peculiares de las galaxias. Si hubiera una velocidad relativa debida a movimientos peculiares, bueno, habría sí un efecto Doppler adicional. Pero este es el efecto debido a la expansión del universo. Y cómo cambian las distancias entre las galaxias debido a esa expansión. Bueno, esto es todo por hoy.